crisis, los mercados bajan, suben, toman ganancias. Aldazábal, buenos días, los saluda Ricardo Fonseca desde Córdoba, ¿cómo le va? Buen día, Fonseca, muy bien. A ver, ¿por dónde empezamos? Esta crisis comenzó, ¿se sabe cómo termina? Bueno, nunca se sabe, sí, más o menos cómo termina, sí, lo que no se sabe, y es lo más difícil en este momento, es cuándo termina. ¿Cuándo termina? ¿Cómo empieza esto? Creo que todos más o menos lo sabemos. Con un defecto en la regulación americana con respecto a los créditos que daba especialmente la banca de inversión sobre hipotecas inmobiliarias, un defecto de regulación y de control que generó que se prestara por encima de los valores de garantía de una propiedad. En Argentina estamos acostumbrados a recibir 50, 60% del valor de una propiedad. Ellos llegaban a prestar hasta por arriba del 100% en hipotecas que después se incluían en una suerte de fideicomiso, que se recolocaban esos certificados en fondos de inversión. Los fondos de inversión se colocaban en bancos, bueno, así toda una cadena que en definitiva al llegar a la hora de cobrar masivamente esos créditos no fue posible cobrarlos. ¿Se han perdido mucho los inversores en este periodo? ¿Aquí o en el... No, acá, fundamentalmente en Argentina. Y acá ha habido suertes muy diversas, pero si tuviéramos que hablar de un promedio hay que estimar alrededor del 30%. 30%. Sí, los inversores en acciones. En acciones, sí. Sí, alrededor del 30%. Mucho dinero. Mucho dinero, sí. Es una cifra más o menos parecida a los promedios de otras partes del mundo. Otras partes del mundo. Así que Brasil algo más porque la bolsa es muy dependiente de petróleo. Casualmente en Brasil las bolsas son muy dependientes de petróleo y de bancos, que son los sectores más afectados. Internamente, ¿cómo se vive en la bolsa esto, Aldazábal? Se vive esta vez sin pánico, como no es lo mismo que ocurrió en el 49 o en el 30 o en el 2001, no hay ese pánico. Hay una clara sensación de que no es un problema argentino, sino que es un problema internacional que va más allá de nuestras responsabilidades y capacidades de reacción. Nos encuentra mejor parado, ¿no? No se encuentran mejor parados, sí, eso es parte de la tranquilidad, pero indudablemente mucha gente se pregunta ¿por qué bajan las acciones? ¿Qué tiene que ver las acciones con una deuda hipotecaria que está en manos de americanos? Sí, es una buena pregunta. Esa es una pregunta que confunde mucho a la gente y la respuesta es muy simple. Si el mundo va a entrar en recesión, las empresas se van a achicar, van a ganar menos, van a producir menos, por lo tanto ganar menos, y al ganar menos eso está directamente vinculado al valor de las acciones. Al tener menores ganancias valen menos las acciones. Claro. Y una gran parte del valor de las acciones habitualmente también está la ilusión o el análisis o la expectativa que tiene cualquier inversor que se asocia a una empresa con respecto a la capacidad de crecimiento de esa empresa, no solo del dividendo a corto plazo. Aldazábal, las decisiones políticas de un gobierno, como el caso del gobierno nacional, ¿también influyen mucho en el mercado, digamos? Sí, claro, porque influyen directamente en la expectativa. Es decir, cuando la presidenta dice estamos sólidos y después dice la crisis nos va a golpear, ¿cuál es la repercusión interna que tiene esta contradicción? Bueno, en este caso en particular es muy mala, porque cuando dice estamos sólidos, nadie lo vio igual, nadie le creyó, y cuando dijo no va a golpear, todos decimos, como ahora resulta que no va a golpear y hace una semana no. Entonces es una contradicción muy mala para el mercado, ¿no? Para la confianza en la dirigencia. ¿Qué especulación hacen con respecto a la crisis en los próximos días? ¿Qué especulación con respecto a qué puede pasar? Es claro, porque digo, ya se han hecho todos los salvatajes posibles, las declaraciones de Henry Paulson han sido tremendas, diciendo van a quebrar más bancos, cuando tendría, digamos, le ha puesto más frenesí a una crisis que ya venía, digamos, alterando con una adrenalina tremenda en todo el mundo, ¿no? Es que sí, van a quebrar más bancos porque empezamos la conversación diciendo que la causaba estaba en la falta de control. Sí.
cuando hay falta de control, genera que ni Paulson ni nadie sepa cuál es la profundidad de esto, y cuáles son las cifras finales de esta crisis, cuánto capital hay comprometido en esta crisis. Claro. Y después está la reacción en cadena. En Estados Unidos, como en cualquier parte del mundo, ocurre que la gente puede no pagar las hipotecas por incapacidad económica de pagarlas, pero también por picardía, es decir, si yo debo $100.000 y mi casa vale 95.000, no pago más, chao, arréglense, voy y compro otra. La legislación americana en ese sentido, cuando uno toma un crédito en Argentina, uno debe el crédito, aunque tenga la casa dada en garantía. Uno, si eventualmente le rematan la casa, se la sacan para cobrar la garantía, uno queda deudor del saldo. No es así en la legislación americana. Y por otro lado, la falta de control genera que no se pueda tener ninguna certeza, ninguna cifra con respecto a la profundidad, y hasta dónde va a seguir esta cadena de falta de pagos y por lo tanto de quiebra de bancos. Aldazábal, le agradecemos mucho desde Córdoba que haya tenido la gentileza de atendernos. No, encantado. Que tenga buenos días. Rafael Aldazábal, agente de bolsa, presidente de la firma Aldazábal y compañía. Bueno, tratando de desentrañar un poquitito qué ocurre en la fase interna y cómo lo ve un agente de bolsa a la crisis, ¿no? Usted tuvo la opinión.